¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un saludo a todos los televidentes de UCI Noticias. Es un placer conversar con usted. Cuéntenos su impresión en principio general sobre este tema de los sentenciados que son candidatos con vistas al proceso del 11 de abril. Sí, lo que hay que decirle a los televidentes es que esta información corresponde a sentencias en materia penal que los candidatos ya han cumplido, es decir, sentencias que en el pasado se les impuso por una serie de hechos delictivos que pueden haber cometido, pero que ya cumplieron su pena y por lo tanto se han resocializado, digamos que se han reinsertado a la sociedad y tienen todos sus derechos de poder participar, pero la ley exige que declaren esta información en la hoja de vida para que los ciudadanos sepan pues, cuáles son este historial del candidato y será el elector el que decida si quiere votar por personas que en su momento han tenido problemas con la justicia. Es un buen punto el que usted señala en este momento, porque claro, según las reglas establecidas, si no usted me corrige, ya no pueden candidatear a aquellos que tienen sentencia, pero estos casos son sentencias ya cumplidas. Efectivamente, quien tiene una sentencia en primera instancia que todavía está en apelación no puede postular, o aquel que tiene una condena en última instancia cuya sentencia está en ejecución, está pagando su pena en este momento, ese tampoco puede postular. También no puede postular a quien ha tenido una sentencia por delitos de violación, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos o delitos de corrupción, así haya cumplido la pena. En los demás delitos, quienes han cumplido la pena sí pueden postular, pero tienen que declarar esta información en la hoja de vida. Quien no la declara es excluido de la competencia, ¿no? La idea es transparentar la información y, como repito, serán los electores los que decidan si votan por personas con un historial penal en el pasado. Lo que sí está claro es que la información de la hoja de vida no contiene los procesos penales o las investigaciones en la fiscalía que un candidato pueda tener. Esa información no se declara y no podemos saber quiénes son los candidatos que están procesados en este momento y podrían llegar al Congreso y luego, siendo congresistas, podrían ser condenados. Muy bien, mi pregunta de repente está más vinculada a un juicio de valor, pero igual se la hago. ¿Es normal que los candidatos, por ejemplo ahora, frente al proceso del 11 de abril, tengan, digamos, algunas o varias sentencias y postulen igual? ¿O es que desde su punto de vista, de repente el cernidor de los partidos políticos está fallando un poco? Bueno, cada caso en particular debe evaluarse, ¿no? No todos los procesos penales que puede haber tenido una persona, sobre todo con la justicia penal que tenemos en el país, y no todas las condenas son justas, digamos, ¿no? No sabemos las circunstancias en que esta persona puede haber sido acusada y eventualmente condenada. Pero sí, los partidos tienen toda la obligación de hacer un filtro. Ellos deberán haber evaluado si estos candidatos ya se han resocializado, han cumplido su pena y tienen todo el derecho de participar. Hay gente muy conocida, como un reconocido economista que encabeza la lista del PPC, ¿no? Que es muy conocido, Pablo Secada, y sin embargo figura como un antecedente por resistencia a la autoridad. Es decir, habría que ver pues, qué pasó en ese momento y que sea el elector el que juzgue, ¿no? Claro. Entonces, más allá de lo que dijo, por ejemplo, esta organización, que me parece que es transparencia, ¿usted piensa que los filtros internos no es que estén fallando mucho en los partidos, sino que estos ciudadanos, cumplida su pena, tienen todo el derecho de participar en una contienda? Sí, recordemos que el artículo 69 del Código Penal señala que cumplida la pena se anula automáticamente los antecedentes y la persona queda rehabilitada, porque no puede haber un castigo eterno, ¿no? Aquella persona que ha cumplido una pena se entiende que ha sido resocializada, ha pagado ya su culpa con la sociedad y tiene derecho a reinsertarse a ella y seguir participando. Lo interesante acá es que ahora se exige declarar ese antecedente que en el registro figura ya anulado. Y si uno va y saca el antecedente de esa persona, esa condena ya no va a figurar porque la ley prohíbe que se publiquen esos datos, pero la ley electoral ha exigido que el candidato voluntariamente la declare para transparentar su historial. Muy bien, doctor Villalobos, me están pidiendo una brevísima pausa y luego regresamos para una pregunta más, por favor. Muy bien, yo espero, gracias. Regresamos entonces en unos momentos.
Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demioteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el doctor José Manuel Villalobos, abogado especialista en Derecho Electoral. Estaba viendo aquí esta nota de gestión y, por ejemplo, el caso de Martín Bancayán. No tenemos el gusto de conocerlo, pero él es candidato de la agrupación de George Forsyth, Victoria Nacional. Es el candidato que más sentencias ha reportado en su hoja de vida. Insisto, como dijo el doctor Villalobos, sentencias ya cumplidas. El postulante al Congreso por Piura, Martín Bancayán, declaró haber tenido 3 sentencias penales por lesiones leves y o violencia familiar. De igual forma, reportó un total de 13 procesos civiles, 10 de tipo familia, alimentaria y 3 atribuidas a violencia familiar. ¿Qué le significa eso, doctor Villalobos? Este candidato aparentemente tiene un problema familiar que ha sido recurrente con procesos de alimentos, de violencia familiar, seguramente con su entorno en el hogar y ha sido sentenciado seguramente, ¿no? Recordemos que esta información que declaran los candidatos no solo es respecto a sentencias penales por la comisión de delitos, sino también son sentencias en materia civil por obligación de dar suma de dinero, es una persona que debe dinero a alguien y no ha pagado, sentencias por obligaciones laborales, es decir, tienes un trabajador y no le has pagado sus derechos laborales, o sentencias en materia de alimentos por no pasar alimentos a los hijos. Todos estos tipos de sentencias, además de las penales, son las que deben declarar los candidatos en su hoja de vida para que el ciudadano sepa el historial de este candidato. Ahí en ese caso, por ejemplo, ¿piensa usted que el cernidor debiera ser menos permisivo en los partidos políticos o finalmente es gente que tiene todo el derecho de postular? Bueno, el derecho, como repito, el derecho se mantiene, ¿no? Todos tienen derecho a la participación política. El partido podría internamente hacer un filtro, hacer una evaluación de cada caso y no inscribir. Finalmente ellos son los que presentan a los candidatos, ¿no? Los partidos han optado por dejar que estas personas se presenten dentro de sus filas y obviamente ellos responderán por estos pasivos, ¿no? Muy bien, el último tema, antes de terminar la entrevista, es sobre el señor Acuña. Yo he estado escuchando seguramente como usted 2 versiones. Unos que dicen la ley es la ley, ¿no? Y otros dicen tiene que ponderarse el contexto que estamos viviendo. ¿Por qué le ponen obstáculos en el camino a Acuña y la posibilidad de no poder candidatear a la jefatura del Estado? ¿Cuál es su impresión? Sí, para opinar sobre el caso hay que conocerlo, hay que leer el expediente. Yo me he tomado el trabajo de leer el expediente del caso Acuña. Una cosa es la exclusión en primera instancia con la información que el jurado electoral especial tuvo a la mano. Con esa información, digamos que el jurado cumplió lo que dice estrictamente la ley, que quien no declara un inmueble en su hoja de vida es sacado de carrera, es excluido. Y efectivamente Acuña no declaró un inmueble que había adquirido de la Universidad César Vallejo en el mes de noviembre del año 2020
Esta compra-venta se ingresó al registro el 2 de diciembre, un título ahí que ingresa al registro público que pasa por un periodo de calificación y recién se inscribe en el registro público el 24 de diciembre. El 22 de diciembre, que venció el plazo para escribir la plancha presidencial, Acuña se inscribe y en su hoja de vida el sistema jala toda la información de los bienes, 17 inmuebles y 132 vehículos que él tenía a su nombre, y que automáticamente el sistema jaló, pero no jaló esta propiedad porque todavía no estaba inscrita. Entonces el jurado electoral señaló que él, sabiendo que esa propiedad ya la había adquirido, debió declararle, por eso lo excluye. ¿Qué pasó? Que cuando se defendió en primera instancia, el personero de Acuña señala que es un error del sistema, que debió jalar la información y que en todo caso debió anotarse marginalmente en la hoja de vida. Pero bueno, eso no sucedió, lo excluyeron. Y lo interesante a tomar en cuenta es que en la apelación que ha presentado y que mañana se va a ver en el jurado en audiencia pública, van a ver el análisis de la apelación, es que Acuña ha cambiado de estrategia legal, han presentado un nuevo elemento probatorio que el jurado electoral especial no conoció, que se trata de un contrato de compra-venta de la fecha 7 de diciembre del año pasado, en el cual César Acuña habría transferido esa propiedad a su hijo Richard Acuña. El tema acá está que como ese contrato tiene firma legalizada ante el notario, al notario Paín, ¿no? Esa certificación notarial le da fecha cierta al documento, es decir, más allá de la suspicacia de por qué no lo presentó en primera instancia, el notario está dando fe de que ese contrato existe y por lo tanto el Jurado Nacional, bajo el principio de presunción de veracidad, tendrá que darlo por cierto. Acuña no estaba entonces obligado a declarar un inmueble que ya había transferido al 22 de diciembre y por lo tanto creo yo que su apelación sería fundada y va a seguir en capela. En líneas generales, ya sobre los diversos casos que se han presentado, y le prometo que con esto terminamos, ¿le parece que el ente electoral está siendo muy estricto y más bien en el contexto que vivimos debiera ser más amplio en sus decisiones? Bueno, yo soy pro participación, ¿no? Creo que el juez electoral debe no solo aplicar la ley, sino tiene que aplicar los principios del derecho electoral, y uno de ellos es el principio de privilegiar la participación política. Sin embargo, la ley también señala que la candidatura no solo es un derecho, sino que se ejerce de acuerdo a requisitos que la ley establece. Entonces no se pueden pasar también algunos requisitos. En algunos casos, digamos, el juez electoral puede ponderar derechos y, digamos, privilegiar el derecho por encima del formalismo. Sin embargo, nuestra justicia electoral, aunque no es una opinión unánime, sino mayoritaria, dividida, todavía tiende a ser más formalista, y por eso que ha quedado fuera de camino el APRA y algún otro partido que no han cumplido con los formalismos, sobre todo el APRA, no se presentó a tiempo, y ahí la justicia electoral 2-2 decidió por mayoría, digamos, porque el presidente del jurado dirime que no postule. Muy bien, clarísimo. Doctor Villalobos, ha sido muy amable. Muchas gracias.